Que el Señor me los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un verdadero gusto poder estar una vez más con ustedes. Quiero darle gracias a todos aquellos que están visitando el canal en YouTube. Gracias, queridos amigos y hermanos, por escuchar estos mensajes que los estamos preparando con el único propósito de poder bendecir al pueblo de Dios. Soy el pastor Hernán Barreno de la Iglesia Cristiana El Camino y para el día de hoy quiero compartirles la palabra del Señor basados en lo que dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, del 1 al 10. Damos lectura a la palabra y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Le invito a orar, mi amigo, mi hermano, cierre sus ojos, ore conmigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Deseo con todo mi corazón que esta palabra pueda bendecir la vida de los oyentes y pueda bendecir mi vida. Gracias, Señor, porque sé que estarás conmigo para predicarla. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a comenzar a compartir el mensaje de la palabra del día de hoy. Y nos vamos a hacer una pregunta. Ese va a ser el tema o el título de nuestro mensaje. La pregunta es la siguiente: ¿es el COVID-19 una señal del fin? Esa es la pregunta que yo quiero formular en este día para todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos. Repito la pregunta: ¿es el COVID-19 una señal del fin? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Cree que esta pandemia nos dice algo? ¿Nos quiere decir algo? ¿Cree que Dios nos está diciendo algo por medio de ella? Creo que las opiniones van a estar divididas. Quizás unos dirán que sí, otros dirán que no. Vamos el día de hoy mejor a estudiar la palabra y vamos a tratar de explicar y entender mejor este tema. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Ante la presencia de pandemias de alcance mundial como el COVID-19, los humanos solemos inquietarnos y atemorizarnos ante la idea de que esto sea una señal de la llegada del día del Señor, o más comúnmente conocido como el fin del mundo. Quizás esa es su opinión, es lo que usted piensa. Esta pandemia está vaticinando que se acerca el fin del mundo. ¿Cuál sería nuestra opinión al respecto? Mas quiero decirle, mi amigo y hermano, que aunque la llegada del día del Señor es un misterio que solo Dios puede resolver, sí podemos encontrar en las Escrituras pautas que nos puedan guiar en tiempos de incertidumbres como estos. Es verdad que nadie, absolutamente nadie en el mundo puede asegurar de que conoce el día en que Cristo volverá por segunda vez a la tierra. Eso es muy difícil de poder predecirlo, por las siguientes razones que vamos a estudiar a continuación. Pero quiero también en este día poder compartir con ustedes
de que yo he querido dividir el tema del día de hoy en dos puntos para poder estudiarlo mejor. El primero, que tiene que ver con el grave error de querer predecir la llegada del día del Señor. Ese es el primer punto o el primer tema que vamos a abordar. Repito, el grave error de querer predecir la llegada del día del Señor. Y el segundo punto o el segundo tema es el siguiente: las pautas que dan las Escrituras sobre la llegada del día del Señor. Repito, las pautas que dan las Escrituras sobre la llegada del día del Señor. Basado en esos dos puntos o en esos dos temas, vamos nosotros a estudiar la Biblia en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 10. Aunque pareciere algo elemental o por sentido común, diríamos quizás algunos, es muy penoso ver que el ser humano cae en el grave error de querer predecir el día de la llegada de Cristo a la tierra. Ese es un error lamentable que no solamente lo hemos cometido nosotros los seres humanos individualmente, sino también organizaciones grandes, poderosas en la tierra, han fracasado, mi amigo, mi hermano, al tratar de hacerlo. Quiero dejar en claro este grave error que hemos cometido los seres humanos. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué no debemos intentar predecir la llegada del día del Señor? ¿Por qué razón no es correcto predecir el día de la llegada de Cristo? Quiero exponer para comenzar esta primera parte del mensaje 3 puntos bien claros que nos van a dar la pauta de por qué razón no debemos de predecir el día de la venida de Cristo. En primer lugar, y basado en lo que dicen las Escrituras en el libro de Deuteronomio 29, podemos decir en primer lugar que no debemos de predecir o intentar predecir la llegada de ese día, porque la Escritura nos enseña que las cosas secretas le pertenecen a Dios. En primer lugar, no debemos de intentar predecir la llegada del día del Señor, porque las cosas secretas, dice la Biblia, le pertenecen a Dios. Y quiero leerle lo que dice Deuteronomio capítulo número 29, versículo 29. Dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese es el primer punto que aclara la primera parte de nuestro mensaje. Es un grave error querer predecir la llegada del día del Señor. ¿Por qué? Porque las cosas secretas, como la fecha en que Cristo volverá, son cosas que únicamente le competen a Dios, según Deuteronomio 29. En segundo lugar, ¿por qué más no debemos de intentar predecir la llegada del día del Señor? Porque Jesús enseñó que solo su Padre sabe acerca de la llegada de ese día. Y para eso quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio según San Marcos, capítulo número 13. San Marcos capítulo número 13, y voy a leer 2 versículos, el 32 y el 33. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo número 13, 32 y 33. Dice la palabra de la siguiente manera: pero de aquel día, el que está hablando es Cristo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, escuche bien amigo, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo,
sino el Padre. Y el 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El que está hablando aquí, mi amigo, mi hermano, es el mismo Señor Jesucristo, que nos está dando la segunda razón por la cual no debemos de pretender predecir la llegada del día del Señor. ¿Por qué razón? Porque Jesús enseñó que solo su Padre sabe de la llegada de ese día. Escuche, amigo, lo que le voy a decir. No lo saben los ángeles, no lo sabe el Hijo de Dios. Dijo Cristo que no lo sabe nadie, excepto Dios su Padre. Esa es la segunda de las razones por las cuales no debemos de caer en este error de querer predecir el día de la llegada del Señor. En tercer lugar, y la última respuesta que tengo a esta primera parte de la enseñanza, ¿por qué no debemos intentar predecir la llegada del día del Señor? Tercera razón, porque traería, según la misma Biblia dice, desesperación y angustia humana. Y creo que eso se puede comprobar en estos días con la llegada de la pandemia. La gente está llena de pánico, de miedo. La gente está asustada como nunca antes se la había visto. ¿Y sabe por qué? Porque el virus amenaza con contagiar, pero lo más terrible, amenaza con matar. Y lo lamentable es que la gente también sabe perfectamente en su corazón, en su conciencia, que estas son señales del retorno de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que lea su Biblia conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 25 al 26. Dice la palabra de Dios así en Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, escuche bien, angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecimiento en los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dijo Cristo, serán conmovidas. Este es un ejemplo bíblico de lo que causará previamente la venida del Hijo de Dios a la tierra. Por esa razón es que no debemos nosotros de tratar de alterar el comportamiento, la conducta del ser humano, sino más bien debemos de tratar de darle esperanza, de darle fe, de darle dirección, de mostrarle el camino, de enseñarles las verdades bíblicas, pero no pretender asustarlos, porque en realidad eso causaría pánico y confusión. Estas son tres de las pautas con las cuales yo he querido demostrarle, amigo y hermano, a usted que me está viendo, que me está escuchando, que es un grave error querer predecir la llegada del día del Señor. ¿Por qué razón? Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, porque Jesús enseñó que solo su Padre sabe la llegada de ese día. Y en tercer lugar, porque traería desesperación y angustia humana, y lo hemos comprobado con un sustento bíblico. Vamos a la segunda parte del mensaje, al segundo punto. La segunda parte era la siguiente: las pautas que dan las Escrituras sobre la llegada del día del Señor. Si por un lado acabo de decir y de enseñar y de explicar que no es correcto, que es un grave error tratar de predecir una fecha del día de la venida del Hijo de Dios, pues quiero que sepa que la Biblia sí nos da ciertas pautas para que nosotros podamos serenamente comprender qué tan cerca estaríamos de aquel día.
Así que quiero que por favor preste atención y escuche atentamente lo que yo le voy a explicar. En primer lugar, escuche. En lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10, en primer lugar, el apóstol Pablo nos enseña, oiga bien, que el verdadero creyente debería tener pleno conocimiento de los tiempos antes de la llegada de aquel día. Repito, que el verdadero creyente debería tener pleno conocimiento de los tiempos antes de la llegada de ese día. Porque en el versículo número 1 y en parte del versículo número 2, en el inicio especialmente del 2, Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente. Pero qué lástima que hay mucha ignorancia, desconocimiento en el pueblo de Dios. Y actualmente hasta el pueblo de Dios se está dejando mover por falsos argumentos, por falsos pensamientos, teorías humanas, que lo único que están causando es desviación de la verdad bíblica. El apóstol Pablo en primer lugar nos enseña que el verdadero creyente debería tener pleno conocimiento de los tiempos antes de la llegada del día. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que el día vendría secretamente. Pablo específicamente en el versículo número 2, en la segunda parte, sobre todo del verso 2, dice que el día del Señor vendría así como ladrón en la noche. Ese es el ejemplo. Entiéndase bien que no está diciendo que Cristo sea un ladrón. La palabra así demuestra que es un ejemplo que el apóstol San Pablo está tomando para poder explicarle a los hermanos que habitaban en Tesalónica que así se compararía la venida del Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, mi amigo y hermano, confirma lo enseñado por Cristo, que nadie sabe de la llegada del Hijo de Dios, que no lo saben los ángeles, decía Cristo, que no lo sabe absolutamente nadie, ni él mismo, sino solamente su Padre. Entonces, el segundo punto, la segunda pauta importante para poder entender qué tan cerca estamos de la venida del día del Señor es que el día vendría secretamente. Si hay gente que te está atemorizando, poniéndote fechas, avisándote que está cerca, que ya llegó, que ya está por llegar, perdón, esa persona sencillamente te está engañando. Porque Pablo dice que ese día vendría secretamente. En tercer lugar, Pablo también da una nueva pauta, que el hablar de paz y seguridad sería la antesala de la llegada de ese día. Y este punto para mí es muy importante y quiero tratar de explicarlo bien. Repito, en tercer lugar, la tercera pauta que Pablo nos da para poder entender qué tan cerca estamos de ese día es que el hablar de paz y seguridad, dice él, sería la antesala de la llegada de ese día. Textualmente, en el verso 3, en la primera parte, Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, y quiero exponerle lo siguiente, mi amigo y hermano, quiero que esté muy atento a lo que yo le voy a leer, mire. Paz y seguridad es la necesidad más grande que tienen los ciudadanos del mundo. Es lo que quiere la gente en tiempos como los tiempos de pandemia, de virus, de muerte. En segundo lugar, paz y seguridad es el mayor esfuerzo que hacen las autoridades del mundo por tratar de darle a los ciudadanos. Ese es el esfuerzo mundial de todo presidente, de todo congreso o asamblea nacional para tratar de traer paz y seguridad a los ciudadanos de su país. Y en tercer lugar, escuche bien, la seguridad en el Ecuador y en el mundo entero se la busca de una manera pero atroz, desenfrenada, de una manera ardua, de una manera muy fuerte.
Por ejemplo, escúcheme lo que le voy a decir. Se trata de asegurar la identidad del ciudadano por medio de documentos, por medio de cédulas de identidad que traigan mayores niveles de seguridad para evitar falsificaciones. También se trata de cuidar el bienestar en sí del ser humano, en los sitios, en los lugares donde se encuentre. Se tratan de ubicar ahora cámaras en vehículos, cámaras inclusive en las calles, en las esquinas, en los parques, en diferentes lugares. También, mi amigo y hermano, en las construcciones, en las casas, los cercos eléctricos, las cámaras dentro de los hogares. Porque quiero que sepa que se respira un supuesto ambiente de seguridad. Y digo un supuesto ambiente de seguridad porque en realidad el mundo nunca lo podrá alcanzar. También podemos ver cómo en las transacciones bancarias se habla de seguridad. Más seguridad para las tarjetas de débito, de crédito. Más seguridad para depósitos, para retiros. También hablamos de seguridad en la transportación. Los taxis, los vehículos que transportan pasajeros, tanto dentro y fuera del país, los aviones, los trenes, absolutamente en todo lugar por donde usted camina, por donde usted tiene que pasar, se encuentra con que las autoridades en el mundo están tratando de darle seguridad al ser humano. También podemos hablar de seguridad en las empresas, podemos hablar de seguridad en las fábricas, podemos hablar de seguridad aún en la salud. Entonces es evidente que en nuestro tiempo las palabras del apóstol San Pablo están siendo muy notorias y están muy presentes en medio de nosotros porque se está hablando mucho de paz y seguridad. Y que se entienda bien que Pablo dice que cuando digan, Pablo no dice que cuando haya, Pablo dice cuando diga, porque usted sabe que esa paz el hombre por sí solo no la va a alcanzar. Entonces, esta es la tercera de las pautas que yo he querido citarle, amigos y hermanos, para que nosotros podamos estar alertas acerca del día de la llegada de Cristo. Vamos a pasar a la cuarta pauta. La cuarta es la siguiente, escúchela bien, que la llegada de la destrucción sería inesperada. Eso dice el apóstol San Pablo. ¿Y sabe cómo él lo menciona en el versículo número 3? Dice textualmente, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Oiga, yo no sé si a usted le está pareciendo familiar esto, pero quiero que sepa que la pandemia actual llegó inesperadamente. Nadie ni siquiera tenía una idea que estaba por llegar. Y déjeme también decirle que lo está destrozando absolutamente todo. La vida, la salud humana, está destruyendo la economía mundial, está también destruyendo los empleos, el mundo del deporte, la diversión, está arrasando y acabando con absolutamente todo. Quiere decir que también se está cumpliendo de una manera coherente todo lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta. El quinto aspecto que Pablo menciona, o la quinta pauta, es la siguiente: que la destrucción repentina, dice Pablo, vendría progresivamente en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo textualmente utiliza la frase, como los dolores a la mujer encinta. ¿Qué quiere decirnos Pablo? Que el sufrimiento humano antes de la venida de Cristo sería progresivo, iría en aumento, tal y cual como son los dolores de una mujer que está lista para su alumbramiento, que comienza teniendo pequeños dolores, se van intensificando y cada vez son más fuertes. Y sabe que esto en realidad sí debería de preocuparnos,
Porque si así comenzamos en este tiempo recibiendo tremenda pandemia que lo está destrozando todo, y si esto fuera principios de dolores, como el apóstol Pablo lo está tratando de dar a entender, oiga, yo no sé hacia dónde nosotros podríamos llegar o avanzar. Ese es el quinto aspecto que el apóstol San Pablo menciona. Y Cristo también en el sermón en Mateo 24:7 mencionó algo al respecto, ¿no? Acerca de los dolores que se irían agravando, multiplicando. Y el sexto y último aspecto que quiero mencionar, que son pautas que la Biblia nos da para poder saber qué tan cerca estamos de la venida del día del Señor, es que estemos alerta a la llegada del día. Pero aquí quiero explicar algo muy importante. Pero sin perder la cordura. Porque lamentablemente muchos caen en desesperación, en depresión, en angustia. Muchos creen en realidad de que se acaba el mundo, de que todo llega a su final. Y en lugar de tener una actitud adecuada, lo único que hacen es angustiarse ellos y llevar también a la desesperación a muchas personas. El apóstol San Pablo, concerniente a esta pauta número 6, nos dice textualmente en el versículo número 6 mismo de esta carta que leí al inicio. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo nos está enseñando todas estas pautas para entender qué tan cerca está Cristo de su llegada, pero no nos está diciendo que caigamos en angustia, en desesperación, más todo lo contrario. Luego vamos a ver el lindo consejo que él le da a la iglesia que está en Tesalónica. Pero el apóstol Pablo sí le está también diciendo a la iglesia, estén alertas, estén atentos, no se desesperen, no se angustien, sean sobrios. Estén muy atentos, les dice Pablo a la iglesia, a los acontecimientos que están sucediendo, pero no entren en desesperación, en angustia. Y yo quiero leer un texto bíblico que creo que es muy importante. Está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 11. Primera a los Tesalonicenses 4:11. Y si usted abre su Biblia conmigo, mi amigo y hermano, quiero que se percate que este texto que le voy a leer está previamente ubicado antes de que el apóstol San Pablo comience precisamente a hablar acerca de la venida del Señor. Ese aspecto para mí es muy importante. Y creo que usted también debe de tratar de entendérmelo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Pablo en Primera a los Tesalonicenses 4:11. Dice él, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, dice Pablo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esa es una palabra de confianza, de seguridad. El apóstol no está diciendo a la iglesia que está en Tesalónica, desespérense, angústiense. Le está diciendo, sigan ocupados en sus actividades, en sus labores, en sus negocios, en sus trabajos, pero háganlo de una manera correcta, sin caer en el afán, sin caer en la ansiedad, sin querer meterse de cabeza en las cosas de la tierra, teniendo siempre en cuenta de no descuidar las cosas del cielo, las cosas espirituales, las cosas de arriba. En tiempos del fin del mundo, la gente comienza a sacar a sus hijos de los planteles educativos. En tiempos cuando se habla del fin, la gente comienza inclusive a vender sus propiedades. En tiempos supuestamente del fin, el ser humano, la gente en general comete y hace mucha locura. ¿Sabe por qué? Porque se llena de temor, de miedo. Por eso es que en lo que estudiábamos anteriormente, de que es un grave error predecir la llegada del Señor Jesucristo,
El querer hacerlo, decíamos, trae desesperación. Y por esa razón es que no conviene, mi amigo y hermano, que nosotros perdamos la tranquilidad. Reitero, Pablo dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. La Escritura decía que estos eventos que están aconteciendo son principios de dolores. Quizás tengamos que enfrentar momentos más duros, más difíciles, no lo sabemos, hasta la llegada del Hijo de Dios. Pero mientras tanto, debemos de tratar de mantener la paz, la tranquilidad con que Cristo ha llenado nuestros corazones. Mi amigo, mi hermano, tú no estás solo, Dios está a tu lado. Pon tu fe en Él, cree y confía en Él y deja que Él se encargue de resolver tu problema. Yo quiero terminar el mensaje de la palabra de Dios del día de hoy de la siguiente manera. En los versículos 4 al 10 de 1 Tesalonicenses capítulo número 5, el apóstol San Pablo nos enseña la forma correcta, escuche bien, en que un verdadero cristiano debe de esperar la venida del día del Señor. Pero antes de poder finalizar, quiero leer brevemente estos versículos, del 4 al 10, en la misma cita de inicio. Mas vosotros, dice Pablo, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice él, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea, escuche bien amigo, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quiero concluir el mensaje con estas palabras. ¿Cómo Pablo nos enseña a vivir correctamente estos tiempos finales? En primer lugar, nos invita en el verso 4 a no vivir en tinieblas. Punto número 1. En el versículo número 5, punto número 2, nos invita a aprender a vivir en luz. En tercer lugar, según el punto o el versículo número 6, también nos dice que no debemos de dormir como duermen los demás. En cuarto lugar, versículo 6, nos pide que velemos y que seamos sobrios. Y en quinto y en último lugar, de acuerdo al versículo número 8, nos pide que nos vistamos con la armadura de Dios. Quiero concluir, mi amigo y hermano, no a la desesperación, no a la angustia. No sabemos que este sea ya el tiempo del fin. Tan solamente pueden ser comienzos de dolores. No sé qué tiempo puedan terminar todos estos tiempos de sufrimiento, de dolor humano, pero lo que sí tenemos que hacer, mientras todo esto acontece, es mantener la calma, la tranquilidad y llenar nuestro corazón con esa paz de Cristo que Él ha depositado en nuestros corazones. No viviendo en tinieblas, aprendiendo a vivir en luz, no durmiendo como los demás, velando y siendo sobrios, y también vistiendo con la armadura de Dios. Te invito a que cierres tus ojos conmigo y ora conmigo. Padre, gracias por esta palabra. Es mi deseo, es mi anhelo que todos hayan sido bendecidos. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por abrirnos la mente, el entendimiento. Y gracias por llenarnos de esa paz infinita que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria a ti. Amén. Ese ha sido el mensaje de la palabra para hoy, mi querido amigo y hermano.
de todo corazón que Dios me los guarde, me los cuide, me los bendiga. Estaremos en una próxima oportunidad compartiendo la palabra. Y les ruego, no dejen de visitar el canal en el YouTube, no dejen de ver los videos. No buscamos like, no buscamos sencillamente audiencia. Tratamos de buscar vidas, almas que puedan ser confortadas por la palabra del Señor. Ese es el más grande anhelo de este servidor. Que Dios me los guarde, mis hermanos, y que el Señor me los bendiga.